Buongiorno, buonasera, tutti mundi. Hoy vengo a hablaros de un tema, siempre es polémico, siempre es interesante, que es la muerte de un personaje en una partida de rol. Entonces, primero quiero dar mi opinión y dejar claro que esto solo es mi perspectiva personal, recabada después de muchos libros y muchos años de experiencia, pero no deja de ser mi opinión personal. Y es que la muerte no es algo malo en sí, ni bueno. La muerte solo es un recurso narrativo más, pero es un recurso que no hay que utilizarlo a la ligera porque puede frustrar, puede generar un sentimiento de insatisfacción muy grande en los jugadores si se utiliza, ¿cómo decirlo?, sin un sentido narrativo. Pero cuando es bien utilizado, cuando realmente es un buen punto y final para una historia, genera incluso cierta satisfacción en darle punto final a un personaje. Y lo vemos también, pues muchas veces en los cómics y películas, ¿no? Que cuando llega un final trágico para un personaje, te duele, pero al final es un buen final, como por ejemplo, pues cuando muere un personaje muchas veces de Juego de Tronos, te genera un sentimiento de pérdida o de tragedia, ¿no? Pero es un final de una historia, y es una historia que te están contando desde el principio y que conduce inevitablemente a ese final. Pero en cambio, cuando un personaje muere o resucita y muere y resucita sin ningún sentido, ¿no? La muerte como que se devalúa. Entonces, hay muchas perspectivas en distintos juegos sobre la muerte. Hay juegos como Dragones y Mazmorras, ¿no? Dungeons and Dragons, en los que morir es prácticamente imposible. A niveles que empiezas a coger objetos, empiezas a coger conjuros de resurrección, hechizos, pociones. El juego está pensado para proteger al jugador con los niveles estos de personaje. Y realmente tú lo que juegas es a progresar el personaje y morir prácticamente es dificilísimo. Es una hazaña que debería ocurrir muy pocas veces enfrentándote a enemigos superiores en número muy poderosos como dragones o criaturas así, y luego incluso resucitar a ese personaje mediante un conjuro, encontrar el objeto mágico necesario para traerlo de vuelta desde otro plano, puede ser el motivo de otra historia. Es decir, ni siquiera la muerte es algo definitiva. Y luego hay juegos, por ejemplo, el más conocido es la llamada de Cthulhu, en los que morir es algo normal, incluso cotidiano, ¿no? Los personajes están enfrentados siempre a enemigos mucho más poderosos que queman a los personajes a una velocidad brutal, ¿no? Cuando no consumen su cordura directamente los matan, ¿no? Un personaje no es más duro que el sectario random que te puedas encontrar durante una crónica, con lo cual, pues ciertamente los personajes no se desarrollan mucho porque están destinados a quemarse y a morir tarde o temprano. Pero bueno, los jugadores en cierto modo lo aceptan, ¿no? Cuando juegan a esto, simplemente sabes con la llama de Kazuru que el personaje pues tiene pues un número de sesiones contadas, ¿no? Y no pasa nada cuando te muere el personaje, simplemente coges otro. Es una... Es una... no sé si se me ha cortado. Sí, se me ha cortado. Decía que en la llama de Cthulhu los personajes mueren muy a menudo. A veces, pues simplemente tienen un número de sesiones contadas y tú aceptas esto, el que tarde o temprano un personaje morirá y tendrás que recoger a otro personaje. Es, digamos, la perspectiva contraria a Dragones y Mazmorras, ¿no? Los personajes son muy duros. En Vampiro, o en Mundo de Tinieblas en general, lo importante, digamos, es el desarrollo del personaje. En la trama muchas veces es una trama personal. El horror es un horror personal, no es un horror tan cósmico, ¿no? Como puede ser la llamada de Cthulhu. Es el darte cuenta de que tu personaje se está convirtiendo en una bestia. Lo importante, o sea, está tan enfocado el juego a las relaciones personales de cada personaje que están para eso las piedras angulares. El hecho de que tu personaje tenga relación con otras figuras a lo largo de su vida que le ayuden a mantener su humanidad en juego. Y esto hace que cuando pongas fin a un personaje, cuando muera, no debería ser algo aleatorio, no debería ser algo debido a una mala tirada, ¿no? A fallar una tirada de salvación o que aparezca un ataque sorpresa y se lo lleve sin ninguna oportunidad de responder. Eso pertenece más a otros juegos y lo que genera aquí es una especie de frustración o incertidumbre de haber estado desarrollando un personaje, su personalidad, y luego pues muera por una regla simulacionista, ¿no? Por una estupidez, por haber fallado una tirada y sin haber tenido realmente oportunidad de darle un final
narrativamente coherente, ¿no? Que al final es a lo que voy, que es que en Vampiro y en Mundo de Tinieblas lo que se trata es de encontrarle un final narrativamente satisfactorio en el cual los personajes ni siquiera tienen por qué tener éxito, pero sí que tienen que tener sentido en su forma de morir. Eso, por ejemplo, lo dice Brucato en el libro de Mago, también lo dicen muchos autores como Chill y tal. Lo importante no es vivir o morir en el juego, sino contar una historia, ¿no? Y esa historia muchas veces incluye la muerte y el fin de un personaje, que es una tragedia, ¿no? Incluso muchas veces el propio personaje puede elegir morir sacrificándose para salvar a un ser querido, ¿no? O al resto de su coterí, o para defender su causa. Sería una muerte noble, ¿no? Una especie de muerte elegida, escogida, pero que narrativamente pues genera mucha más satisfacción que aparezca pues un hombre lobo, te lo cruzas en un mal día y te mata, ¿no? O caes en una emboscada del Sabbat y tu personaje muere. Esto no significa que todos los personajes tengan que tener una oportunidad de tener unas últimas palabras, sino que al final forma parte del narrador la responsabilidad de contar una buena historia y de dar una buena muerte a esos personajes. O sea, es, digamos, una habilidad que como narrador se aprende a lo largo del tiempo. Yo empecé jugando a Vampiro siendo muy simulacionista, ¿no? Con esos, prácticamente como si jugáramos a dragones y mazmorras, ¿no? Aparece un bicho, te mata, te jodes, ¿no? Haber sido más espabilado que el bicho, no haber entrado ahí, tal. Al final, pues juegas prácticamente un juego de mazmorreo con las reglas y la ambientación de Vampiro, pero no consigues ese grado de desarrollo personal, que es a lo que voy. Si tu personaje muere porque el personaje de al lado es un bruja que falla una tirada de frenesí, pues lo normal es que si llevas jugando 3 años esta partida y muere por una estupidez así, pues te moleste. A lo que voy, que no hay una digamos, solución perfecta para este tipo digamos, sucesos, ¿no? Este recurso, pero sí que es algo, la muerte, ¿no? Es algo que cuando aparece en la trama, no debería ser algo ligero, ¿no? No debería ser algo espurio, que no tenga significado ni sentido alguno. Debería ser algo realmente digamos, con peso. No es como en las películas de acción en las que desafío total, ¿no? O sea, señor coge la ametralladora, mata 20, ¿no? Pues no, o sea, eso no, al final lo que hace es devaluar la muerte que cuente, ¿no? Que cada muerte cuente, y sobre todo cuando es la muerte de un personaje o personaje no jugador importante. Y eso es lo que quería contar, o sea, el hecho de que no hay que tener miedo a la muerte, pero que hay que tratarla con la suficiente profundidad que narrativamente se merece, ¿no? No, digamos, devaluarla en un juego como Vampiro, cuando es algo que realmente nos produce tanto impacto a nivel social y cuando realmente, pues, genera una gran frustración cuando realmente no lo estás llevando a cabo de la mejor forma con tu grupo de juego. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis pasaros por el foro de Web Vampiro, podéis dejar comentarios aquí en el canal y ya sabéis que pues, cualquier duda o pregunta estaré encantado de resolverla. Un saludo.